queridos peregrinos, muy buenos días. Espero que estén todos muy felices y muy contentos en esta peregrinación de la gracia. Estamos recorriendo la Tierra Santa de la mano de la Iglesia y hoy vamos a tener un encuentro con la Iglesia formidable. Estamos en un lugar que muchos de ustedes ya conocen por las peregrinaciones anteriores, otros quizá no lo conocen todavía, por eso voy a introducirlo brevemente. Estamos en el camino de Damasco y vamos a reflexionar hoy un poco en la conversión de San Pablo, pero más bien vamos a pensar qué es lo que nació y qué es lo que pasó con la conversión de San Pablo. No solo los hechos, sino los porqués. Vamos a tratar de entender hoy un poco más a fondo esta figura maravillosa, cimiento de la Iglesia Católica, que es Pablo de Tarso. Y para aquellos que no han estado en nuestras peregrinaciones anteriores, aquí con mi super mapa tecnológico, quiero enseñarles el recorrido que estamos haciendo. Entonces, como ven, ya nuestro mapa está un poco sufrido, pero muy hermoso. Ayer estábamos en Jerusalén, más o menos en el centro de Israel, Jerusalén. Hicimos todo el valle del Jordán para venir a dormir a Magdala, que aquí lo ven, Magdala. Y esta mañana, muy temprano, recorrimos parte del lago de Galilea y venimos por aquí hasta este monte que está aquí. Estamos enfrente del monte Hermón, vamos a verlo hoy, nevadísimo, de hecho hace mucho frío. Y como ven aquí, el camino llevaba a Siria y de Siria a Damasco, que está aquí muy cerca. En días claros y de noche, Damasco, la luz de Damasco se puede ver desde este monte Bental. Síganos y vamos a seguir el camino de Pablo, el camino de Damasco. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia hasta mi tierra, una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de
del cielo en nuestro humilde suelo. Lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Mis queridos peregrinos, estamos pues en el camino de Damasco. Y esta vista que tenemos detrás es la ruta de Jerusalén hacia Damasco. Luego vamos a hacer el acto 2, lo vamos a hacer mirando hacia Damasco, y el acto 3 lo vamos a hacer mirando hacia el cielo. Hoy vamos a tener 3 grandes momentos de nuestra catequesis. Quiero empezar con el primero, de Jerusalén hacia Damasco. Vamos a mirar este panorama idealmente y vamos a pensar qué es lo que está dejando Saulo, qué está dejando Saulo de Tarso detrás. Y detrás tenemos que comenzar con una historia, de brevísimos rasgos, una historia que es la historia de Esteban. La historia de Esteban marca un hito importantísimo en la iglesia naciente. Y quiero señalarlo en 2 aspectos. Esteban era un hombre bueno, era un hombre santo, estaba lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo, y además predicaba y hacía cosas maravillosas. Nos lo dicen los Hechos en el capítulo 7, 8. Y eso empieza a molestar al judaísmo. Así como Jesús molestó al judaísmo inicial, también Esteban y los primeros cristianos empiezan a molestar al judaísmo inicial, al judaísmo oficial. Y la molestia de Esteban y de esta iglesia naciente, piensen que Esteban muere al segundo o tercer año del nacimiento de la iglesia. Bueno, muere no, lo matan. Tiene fundamentalmente 2 motivos. Les dije en la introducción, hoy vamos a ver los porqués. La muerte de Esteban la conocemos, la voy a describir, pero el porqué. Esteban hace un discurso, es todo un capítulo de los Hechos de los Apóstoles, el discurso de Esteban. Y en ese capítulo, perdónenme la expresión, Esteban les va a restregar las narices a los judíos con 2 o 3 verdades muy grandes. Les va a repasar toda la historia de Israel: Abraham, Jacob, Moisés, los profetas, David y tal y tal y tal, y les va diciendo: no les hicieron caso ustedes a los profetas, no los escucharon, no les obedecieron, rechazaron los dones de Dios. Y esto exaspera los ánimos, imagínense. Y cuando están ya exasperados los ánimos, los judíos de una cierta sinagoga llaman testigos falsos, lo que pasó en el mismo juicio de Jesús. Llaman testigos falsos. Y los testigos falsos van a aducir 2 acusaciones falsas. Aquí empieza a aparecer Pablo y el judaísmo y el conflicto y la conversión de Pablo. 2 acusaciones falsas. Primera acusación falsa: este hombre habla contra Moisés y contra la ley. Habla contra Moisés y contra la ley. Primera acusación falsa. Segunda acusación falsa: y habla contra nuestros lugares santos, o contra el lugar santo, es decir, el templo. Acuérdense que estas acusaciones, de algún modo, sobre todo la del templo, ya había aparecido cuando el juicio religioso contra Jesús
Este dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir. Con estas acusaciones miran todos a Esteban, que no se defiende, y dice en los Hechos de los Apóstoles, lo vieron con un rostro como de ángel. Vieron a Esteban resplandeciente, y esto nos recuerda la mirada que tuvieron en el Antiguo Testamento de Moisés cuando bajó del Sinaí. Tenía el rostro resplandeciente. Vieron a Esteban resplandeciente y estaban que se los recomían por dentro. Y Esteban les dice, veo los cielos abiertos y veo a Jesús de pie a la derecha de Dios Padre. ¡Ah! ¿Qué? Está afirmando la divinidad de Jesús. Ese Jesús de Nazaret que estuvo hace tiempo haciendo ruido, pero que ya matamos. Y que se quedó en el sepulcro, según el judaísmo oficial. Se quedó en el sepulcro, se lo robaron sus discípulos. Es todo una mentira. Y se abalanzan contra Esteban, cogen piedras, empiezan a apedrearlo, imagínense. Dos pedradas. Y lo apedrean. Y mientras Esteban está muriendo, dice como Jesús, no les tengas en cuenta este pecado, los perdono. Y muere Esteban. A 5 metros está un jovencito, judío, un volcán, un hombre lleno de energía, de inteligencia, un portento de la naturaleza, está ahí. Y ahí dice en los Hechos, ahí dejaron sus vestidos los que estaban apedreando a Esteban y lo mataron. Y dice, Saulo estaba allí y aprobaba la muerte de Esteban. Aprobaba la muerte de Esteban. Luego Pablo va a decir, y los cristianos iniciales, que perseguía encarnizadamente a la iglesia, que hizo tanto mal, que vomitaba odio contra la iglesia, ese Pablo es el que viene caminando por aquel camino, trae cartas en su mano del sumo sacerdote para apresar a los que siguen ese camino. Imagínense la violencia, el odio que trae Pablo en su corazón. ¿Por qué? Porque estos de este camino raro, estos están yendo contra la religión y contra la fe y contra las tradiciones, contra Moisés y contra el lugar santo. Estos niegan la ley de Dios. Esto es un cáncer de la humanidad y del judaísmo. Hay que acabar con ellos. El odio que trae Pablo, que ya en Jerusalén ha estado persiguiendo, ya ha estado encarcelando. Probablemente la muerte de Esteban no fue la única muerte en aquellas semanas, en aquellos días, porque dice los Hechos de los Apóstoles, después de la muerte de Esteban, que se desató una gran persecución contra los cristianos, y dice que salieron, dice todos menos los apóstoles, salieron y se fueron e iban predicando. No se estaban escapando nada más, así como que vámonos o nos matan. Llevaban a Cristo en su corazón, iban predicando el evangelio, iban predicando a Cristo, y esto a Pablo lo tenía exasperado. O paramos esto, o lo paramos, o algo va a pasar. Ese es el Pablo que viene camino de Damasco. Ese es el Pablo que trae cartas del sumo sacerdote, y ese es el Pablo que quiere apresar, amarrar y llevar a la cárcel a todos los que encuentre que crean en estas historias chinas. Este es nuestro primer acto. ¿Quién es el Pablo que viene camino de Damasco? Viene acompañado,
trae a lo mejor un pelotón de guardias, de soldados o un grupo de fanáticos igual que él, porque tienen que ayudar. Quién sabe cuántos cristianos va a coger, 5, 8, 10, 20, los va a atar y se los va a llevar como esclavos a la cárcel de Jerusalén, porque esto hay que acabarlo. Es una herejía total y hay que acabarla. Nos quieren destruir y negar la santidad del templo donde está Dios y a donde todos los judíos tienen que ir por lo menos una vez al año. Hay que pararlo. Y además niegan la ley de Moisés, están contra la ley de Moisés. Esto es el acabose. Vamos a seguir ahora nuestro camino hacia Damasco. Vamos a subir una colinita y vamos a ver la otra vista del monte Vental, la vista que se ve hacia Damasco. Dejamos este camino que va hacia Jerusalén y nos encaminamos hacia Damasco. Vamos en el corazón de este Pablo, en el corazón de este volcán lleno de odio, de rabia y de violencia por un celo de su religión, por un celo de su fe, por querer defender los valores en los que él cree y en los que él confía que está la salvación. Encaminémonos pues hacia Damasco. Queridos peregrinos, vamos a tener ahora nuestro segundo acto de esta maravillosa conversión de Pablo y vamos a ver qué vamos a descubrir hoy en el camino de Damasco. Quiero leer con ustedes una vez más la conversión de Pablo porque es maravillosa, me fascina y porque tenemos que sacar muchas lecciones de ella. Es el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Entre tanto, dice, mientras la iglesia se expandía por la persecución de los cristianos, entre tanto Saulo respiraba todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Pablo va con todo, hombres o mujeres, quien sea. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Ya aquí nos empieza a recordar un poco Pentecostés. En ese momento era un sonido, ahora es una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Fíjense qué maravilloso, queridos hermanos, y por esto nuestra peregrinación de la mano de la iglesia. Saúl está persiguiendo a los cristianos. ¿Qué está persiguiendo Saúl? Si no tienen templos, no tienen libros, no tienen edificios, no tienen propiedades, no tienen bibliotecas ni centros educativos, no tienen nada. Son un grupo de personas que dicen que Jesús está vivo. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Aquí Pablo oye una voz del cielo y esta voz es clara y es en singular. ¿Me estás
persiguiendo? ¿Por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Era una voz masculina. ¿Quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Queridos hermanos, este es el momento crucial, definitivo de la vida de Pablo. Deja de ser Saúl o Saulo de Tarso y se convierte en Pablo. Yo soy Jesús. Por eso en nuestra caminata de hace unos días entre el Monte de los Olivos y el Monte Sión dijimos, Jesús se va al cielo, vuelve, está sentado a la derecha del Padre, pero se queda en su iglesia. La persecución de la iglesia es la persecución de Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Esos que también respiraban violencia y que eran sus colegas en estas pesquisas, se quedan mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Estaban delante de un fenómeno excepcional, rarísimo. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Estos 3 días son también una alusión a los 3 días de Jesús en la tumba, en la oscuridad del mundo, la oscuridad del universo, la oscuridad de todo. Y ahí está Saulo sin poder ver, 3 días sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Pablo le pasó todo eso y se puso a orar. Sintió que estaba pasando algo muy serio. Está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. La imposición de las manos. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, vete, pues este me es un instrumento de elección para que lleve mi nombre a los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Aquí los Hechos de los Apóstoles dicen enseguida que Pablo empezó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. Y adelante quiero terminar este momento con un resumen que hace los Hechos de los Apóstoles. Las iglesias, plural, por entonces gozaban de paz
en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de la grande persecución que se desató con la muerte de Esteban, después de la conversión de Saúl en Pablo de Tarso, Pablo empieza a predicar que Jesús es el Señor, es decir, que Jesús es Dios. Y después de eso viene un momento de paz, un momento de expansión, un momento de crecimiento de la iglesia en iglesias. Pequeñas comunidades van surgiendo aquí y allá y todas ellas forman la iglesia que perseguía a Saulo, que se identifica con Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Queridos hermanos, las notas de este momento de conversión son maravillosas. De la ceguera a la luz, a través de la imposición de las manos, un gesto que la iglesia utiliza hasta el día de hoy, la imposición de las manos. En nuestra confirmación, en el bautismo, en la unción de los enfermos, en la ordenación sacerdotal, la iglesia nos impone las manos para sanarnos, para abrirnos a la gracia. Este contacto físico que la iglesia necesita, y Pablo se le caen como escamas de los ojos y dice, se levantó y se hizo bautizar. En ese momento lo bautizaron. Vean la importancia del bautizo, no basta bonitas experiencias, buenos sentimientos, buenos deseos. El bautismo, es decir, el agua de la purificación que te bautiza, que te purifica y que te da el don del Espíritu Santo. Y Pablo inmediatamente comienza a predicar. Esa profecía que Jesús le hace a Ananías se da de inmediato. Este es un signo de elección y va a llevar mi nombre a todo el mundo. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo, que pensaba que Jesús era un impostor. Pablo, que pensaba que los cristianos eran unos herejes. Pablo, que defendía con terrible violencia las tradiciones de los padres, el lugar santo, el templo y las leyes de Moisés, ahora descubre que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Y que la obra de Jesús es la verdadera religión. Pablo tiene una transformación copernicana. Venía del odio, pasa al amor, venía de la persecución y pasa a ser predicador. Hay una transformación increíble, inmensa de Pablo en su personalidad, en su vida, en sus ideales, en su acción, en su todo. Y así dirán los cristianos, no creemos que sea de los nuestros, si este estaba persiguiendo y matando. Y se admirarán, el que antes nos perseguía es ahora un hermano nuestro. Me emocionó profundamente cuando leí a Ananías que entra y le dice, Saulo, hermano, Saulo, hermano, recobra la vista, recobra la luz, abre tu corazón al plan de Dios. Vamos ahora al tercer acto. Tercer acto, ¿qué hace Pablo? Pablo es importantísimo en la vida de la iglesia, del cristianismo y de la revelación. Sus cartas, que ocupan una gran parte del Nuevo Testamento, son palabra de Dios, se las reveló Dios. Y no crean que eso se dio de la noche a la mañana. La conversión de Pablo se realiza aquí en el camino de Damasco, pero luego Pablo hace un camino interior. Pablo va creciendo, va conociendo, va experimentando. Y Pablo va viendo que a través de sus manos Jesús actúa y que a través de su predicación
gana adeptos para la iglesia y a través de sus cartas consolida las iglesias. Vamos a ver en el tercer acto qué es lo que ocurre con Pablo y qué es lo que hace Pablo para todos y cada uno de nosotros. Mis queridos peregrinos, llegamos al tercer acto y he querido hacerlo aquí, en la cima del Monte Vental, con el maravilloso Monte Hermón detrás de nosotros, nevado, precioso, no se ve muchas veces así, pero quiero hacerlo porque San Pablo es el primer teólogo teorizante del cristianismo. ¿Qué significa teólogo teorizante? Es el primero que va a coger la vida de Jesús, lo que hizo Jesús, sus enseñanzas, lo que hacen los primeros cristianos y va a empezar a hacer teoría, es decir, va a empezar a hacer teología, va a empezar a estructurar lo que es el cristianismo inicial. E indudablemente Pablo lo hace con una revelación de Dios y con una luz de Dios impresionante. Por eso las cartas de San Pablo, que ocupan una gran parte del Nuevo Testamento, las leemos nosotros y decimos palabra de Dios. Es un autor sagrado, tiene un don, tiene una inspiración especial y es además increíblemente preparado e inteligente. Pues bien, lo deslumbra el Señor camino de Damasco, se convierte y Pablo empieza a hacer una obra increíble. Y esa obra increíble, Pablo la va a definir el misterio de Cristo. El misterio escondido desde todos los tiempos y ahora revelado en Cristo para la salvación de todos los hombres, judíos y gentiles. Fíjense que el judaísmo era una religión walking distance. Los judíos tenían que caminar al templo todos los años. Esa religión no podía alcanzar todos los ángulos de la tierra. Entonces pasa una cosa con Pablo inmensa. Quiero ver si la podemos explicar en muy breves expresiones. Primero, la ley del nuevo pueblo que surge del cristianismo es la ley del amor. Esto es una novedad, pero no es una novedad absoluta. ¿Por qué? Porque los mandamientos de la ley de Dios que recibió el pueblo en el Sinaí a través de Moisés tienen la ley del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo. Pero el modo que le ha dado Cristo y el modo como Pablo lo entiende es la caridad, el amor desinteresado, el amor por amor a Dios. Y esta es la ley suprema. Acuérdense que el pueblo judío tenía y tiene hasta hoy 613 mandamientos sobre comida, sobre fiestas, sobre modo de actuar, de vestir. Tiene muchos mandamientos. Nosotros tenemos fundamentalmente la ley del amor. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Jesús enseñó, y Pablo lo va a recoger, amaos como yo os he amado. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. La ley del amor. El pueblo nuevo que surge del cristianismo y de la fe en que Jesús es el Señor, es la ley del amor. El fundamento de este pueblo nuevo, de esta nueva religión, es la resurrección de Cristo. Queridos hermanos, Pablo nos lo va a decir de muchos modos. Vamos a ver si encuentro aquí la epístola a los Corintios.
donde San Pablo va a decir lo que era la predicación inicial. Y lo dice que él lo recibió y él lo transmitió, él lo recibió, se lo enseñaron. Dice en el capítulo 15, la primera carta a los Corintios: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habréis creído en vano. Vamos a ver cuál es el evangelio, es decir, la buena noticia, la novedad, la buena nueva. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió, según las Escrituras, que fue sepultado, murió y fue sepultado, estuvo en la tumba, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Pablo aquí en esto se pone al mismo nivel que los apóstoles, porque a él se le apareció también Cristo resucitado, se le apareció camino de Damasco. Este es el evangelio. Cristo resucitó, Cristo es Dios. Dios Padre testimonia que Jesús es Dios con su resurrección y Él es el Maestro, es el camino, la verdad y la vida. Por eso el fundamento del cristianismo y lo que lo distingue de cualquier otra religión esencialmente es la resurrección de Cristo. Lo va a decir Pablo enseguida en ese texto de los Corintios. La fuente y el modo como nosotros entramos en esta fe, en esta salvación, es el bautismo. Queridos hermanos, a veces el bautismo nos parece un rito muy sencillo, muy simple. Los que tienen familia numerosa como yo, hemos ido a muchísimos bautismos. Pero el bautismo es la entrada en la nueva familia de los hijos de Dios. Esto es lo que leemos de la carta a los Romanos en la vigilia pascual, que es la ceremonia más importante de todo el año litúrgico, la vigilia pascual. Dice así, el bautismo, capítulo 6 de la carta a los Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y aquí toda la teoría de Pablo sobre el hombre nuevo, la mujer nueva, una nueva criatura. Ojalá que en el curso de esta peregrinación nos descubramos criaturas nuevas, sintamos que somos criaturas nuevas, nos demos cuenta de que tenemos en nuestra sangre y en nuestra alma la vida de Cristo, por los sacramentos, por la gracia de Dios. Y esto San Pablo lo sintió, lo vivió. Él murió aquí en el camino de Damasco y resucitó gracias al bautismo y a la imposición de las manos. Queridos hermanos, la radicalidad de la novedad de la vida en Cristo es gigante. La fuente es el bautismo. No nos hagamos ilusiones.
Repito, el bautismo para nosotros puede parecer un rito sencillo, simple, lo conocemos, lo hemos vivido infinidad de veces en nuestras familias, en parientes, en amigos. Pero de la pila bautismal surge una criatura nueva. Y todos los que surgimos del bautismo formamos con Cristo un cuerpo, que es la iglesia. Un cuerpo que está estructurado, lo va a decir Pablo, el cuerpo místico de Cristo, tiene muchos órganos, cada quien es cada quien, pero todos formamos un solo cuerpo en Cristo, y Cristo es nuestra cabeza, y el Espíritu de Cristo es el que anima a esta iglesia, a esta comunidad de creyentes, y nos dota de ministerios, y nos dota de carismas, y nos dota de misiones. Pero es un solo Señor, un solo Dios y Padre. ¿Qué pasa pues con las dos grandes verdades del judaísmo que llevaron a la muerte de Esteban? San Pablo lo va a decir de un modo que para el judaísmo de su tiempo debió resultar terriblemente escandaloso, horrible, espantoso. Y se lo voy a poner en 3 momentos. Salomón construye el templo de Jerusalén, la casa de Dios entre los hombres, y ahí está el arca de la alianza. Llega Jesús y dice: destruid este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Y dice el evangelista, hablaba del templo de su cuerpo físico, su cuerpo histórico, su persona humana y divina. Pero San Pablo va a dar un paso gigante, y esto hace que de la verdad del judaísmo, con la presencia y la acción de Cristo, explote la gracia, la santidad, el amor, la fe, la religión, los dones, la salvación, la justicia. Y esto es lo que Pablo nos va a decir cuando nos dice: ¿no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Y eso lo había anticipado Jesús a la samaritana. No se adora ya más ni en Jerusalén ni en Garitzim. Mi Padre está buscando nuevos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero ese espíritu y verdad no es solamente nuestro espíritu y nuestra verdad, es el espíritu y la verdad que recibimos con la gracia del bautismo, que va a crecer y va a madurar y se va a desarrollar a través de las gracias de los demás sacramentos, a través de la oración y a través de nuestra vida cristiana, que es la vida en el amor. Comprendan las dimensiones de lo que pasó con Pablo. Pablo era el judaísmo radical, fervoroso, fiel, celosísimo, y estaba en la verdad. Pero él mismo va a decir, esa ley inicial era pedagogo, estaba preparando la llegada de Cristo. Llega Cristo y ese judaísmo, con toda su verdad y con toda su fuerza, en Cristo y por la resurrección de Cristo, explota. Y entonces se va a difundir por todo el Imperio Romano y se va a difundir por todo el mundo conocido y va a alcanzar hasta los confines del mundo. Todo eso es lo que nos enseña Pablo. Imposible, inútil de intentar en 5 minutos explicarlo, pero quiero que en estos breves rasgos lo entendamos. A través de Pablo, toda esa verdad de la Sagrada Escritura en Cristo y por la resurrección de Cristo entra en nuestro mundo, en la iglesia, en los hombres, los llena del Espíritu Santo, de la acción y del poder de Dios que se va comunicando de generación en generación por los sacramentos, por la fe, por la acción del Espíritu Santo, por la caridad. Y esa es nuestra iglesia, nuestra fe, y esa es la salvación de todos y cada uno de los seres humanos. Queridos hermanos, bendito violencia y persecución de Pablo, bendita
conversión de Pablo y bendita doctrina de Pablo que nos llevó a las cumbres de la fe, del amor, de los mandamientos, de la adoración verdadera de Dios en Cristo Jesús nuestro Salvador. Terminamos estos 3 días como una grande introducción, nos falta todavía un poquito importantísimo y vamos a comenzar con el catecismo en la segunda parte y vamos a ir siguiendo el catecismo. Les recuerdo que mañana tenemos nuestra adoración, nuestra misa para recoger, para llevar todas estas verdades a la oración, encontrarnos con Dios, con Jesucristo y ojalá profundicemos, amemos los sacramentos, amemos la gracia de Dios, la vida de gracia, porque es nuestra vida según Dios. Vamos a seguir nuestro camino hacia Damasco.